Hola amigos, yo soy Carlos y te invito a viajar conmigo. En el día de hoy nos encontramos en las preciosas calles de Camagüey, en la Plaza San Juan de Dios, como pueden ver a mis espaldas, para conocer un poco más acerca de lo que es la cultura cubana, pero la conoceremos a partir de uno de sus principales exponentes aquí en la ciudad de Camagüey. A mis espaldas tenemos la galería del pintor camagüeyano Joel Jover. Ahora conversaremos un poco con él. Vamos con el video. Bueno, primero que todo, buenas tardes Joel, y queremos felicitarlo porque ya el año que viene son 50 años de vida artística, ¿verdad? Exacto, sí. La primera exposición yo lo hice en febrero del 70, cuando me gradué de la escuela de instructores, que fui a trabajar a Nuevita, y de ahí para acá ya. Yo saco la fecha de vida artística no de cuando empecé a estudiar, mucha gente lo pone de cuando empecé a estudiar en la escuela, lo pongo de cuando realmente hice vida artística, que fue mi primera exposición en el 70. Joel, cuéntanos algo de lo que ha sido tu obra artística, o sea, tu vida artística desde los comienzos hasta lo que es ahora. Mira, voy a resumir, te dije que íbamos tarde por la noche, pero lo voy a resumir aquí. A ver, yo no soy el niño que muchos artistas cuando se le preguntan cómo empezaron, les dicen, no, yo desde niño pintaba, no pintaba desde niño nada. De hecho, en la escuela, cuando teníamos que hacer algún trabajo de esto, de pintura, que mandaban a hacer algo de pintura, eso, cuando yo estudié, mandaban a hacer cosas de pintura, o había que hacer algún gráfico en la libreta y eso, pero había un amigo mío que me lo hacía, porque yo nunca hice nada. Yo realmente tenía una vocación muy de investigar, de buscar cosas. Yo creo que eso es lo que marcó mi obra después al final. Yo al principio quería ser químico nuclear, ¿no? Yo era lo que tenía, cuando tenía 12, 13 años, yo quería ser químico nuclear, tenía una idea loca de inventar Guerra Fría. de inventar un combustible nuevo para el cohete, para el cohete. No sabía que esos combustibles están inventados hace años. Dime tú qué vaina es. Yo hacía cosas muy raras, ¿sabes? Por ejemplo, el frasco y ligaba medicinas y cosas, y enterraba el frasco y llevaba un diario de que el tercer día huele mal, el cuarto, eso acabó un día que yo le puse un frasco de eso, donde mi madre ponía las cosas de cocinar, y el frasco explotó, y mi madre me montó un número de cara. Y me gustaba escribir, no sé, yo con el socio mío ese que te digo que me hacía los libros de eso, me hacíamos novelas de aventura de esto, ¿no? De Emilio Salgari, de Sandokan, estas cosas, que es lo que leíamos los muchachos en ese tiempo, a dos manos, ¿no? Eso es básicamente lo que interesa. Eso ha marcado mi obra posterior, ¿tú comprendes? Esa cosa errática, por un lado, yo siempre digo que yo no soy pintor, a lo mejor, que yo lo que soy es una persona que tiene mucha curiosidad, y que ese rasgo aquel de encontrar el combustible de cohete, para los cohetes, eso me hizo como muy investigador. O sea, a mí me gusta investigar cada aspecto. Por eso cuando me surge una idea, no importa que no tenga nada que ver con mi obra, la hago, porque siempre pienso que si yo no la hago, uno, o lo va a hacer otro después, o dos, se va a quedar el mundo sin eso, ya no va a aparecer. Porque lo interesante de la creación es que la creación es una cosa que es como, nosotros somos como Dios, no es por drama elaborado, pero los creadores somos demiurgos realmente. O sea, nos comparamos a Dios porque se supone que Dios creó de la nada el hombre, la mujer, las cosas. Nosotros, un lienzo en blanco, creamos una cosa que antes no existía totalmente. O sea, a partir de ese momento ya existe, pero antes no existía. Entonces, en ese aspecto estamos equiparados a Dios, o sea, tenemos el mismo poder de Dios, ¿tú comprendes? Entonces, muy triste, imagínate que Dios de pronto haya dicho, no, pero la cebra, pero la cebra tiene rayas, no, eso no lo voy a hacer yo. Y el mundo no haya conocido la cebra, ¿tú? ¿Sabe Dios cuántas cosas Dios pudo haber hecho si lo hizo realmente? Que le pudieron mal, no, la jirafa, el cuello largo, no, esa mierda no la voy a hacer yo, compadre. Entonces, es lo que pienso yo como artista. Me sube una idea, digo, no, pues lo hago yo y después veremos si sirve o no sirve, y así. Y así funciono yo. Y por eso yo funciono no como los artistas normales, o no como muchos artistas normales, la gran mayoría, que lo que hacen es que los otros días inclusive había
una persona aconsejándole, un documental, no les aconsejaba a una persona cómo se debía llegar a ser artista, un poco en promedio, y decían, lo primero que tienes que hacer es ser muy egoísta, ser muy autosuficiente y además buscarte una forma de hacer y hacerlo durante tu vida, cosa que la gente cuando ve un cuadro lo reconozca. Y ya, eso es importante. ¿Qué pasa con la forma de que yo hago? O sea, yo trabajo por serie, hago una serie, un tema determinado y con una técnica determinada. Cuando cambio, pues tengo otra idea, tengo otro tema, pero ya no creo que la técnica tenga que ser la misma, porque yo tengo la impresión de que para cosas que tú quieres decir, hay una técnica determinada, hay una figuración determinada, porque todo eso tiene una intención, todo eso es un cúmulo, o sea, no es solo lo que tú ves, sino cómo lo hiciste posible que se viera y todas esas cosas. El tamaño de la obra, importante, todo eso. Yo, de las técnicas y los estilos que has usado a lo largo de tu carrera, si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería el que pudiera decir que, o que más marca tu obra, o el que más te ha gustado, o el que más te interesa como pintor? Mira, de las técnicas te voy a decir una cosa interesante, porque mira, yo siempre le digo a todo el mundo que yo soy un pintor del siglo XX, ¿tú comprendes? Estamos en el siglo XXI, yo soy un pintor del siglo XX. Y yo soy un pintor muy influenciado por la vida, o sea, por la manera de los pintores de la bohemia francesa y de la primera vanguardia, lo que se llama la vanguardia. Entonces, siempre recuerdo, o sea, siempre estoy muy presente. Cuando yo entraba a un estudio de mis profesores, lo primero que me estaba así era el olor del óleo y del aguerrado, ¿tú comprendes? Eso con 14 años, ¿verdad? Con 14 años. Entraba al estudio de los profesores míos y eso es lo que veía. Lo primero que sentía era eso, lo primero que te llegaba, era el olor del óleo y del aceite de linaza y del agua. Entonces, compadre, eso es una cosa que se ha quedado en mí, ¿tú comprendes? Yo puedo utilizar acrílico, puedo utilizar técnicas mixtas, puedo collage, pero yo siempre de alguna manera me gusta regresar al óleo, o sea, al óleo como técnica, al óleo, porque me gusta sentir, saber qué es, me gusta, el óleo tiene una característica, el óleo te hace tener paciencia, porque el óleo es una técnica que tú puedes trabajar el cuadro mucho tiempo, no es el caso del acrílico, el acrílico seca inmediatamente, entonces el acrílico es para la gente apurada, que necesita eso. Yo siempre digo que como yo no tengo un galerista o un público esperando que yo termine mis obras para llevársela inmediatamente, pues yo pinto con óleo perfectamente y eso me hace respirar un poco, o sea, respirar un poco, pinto y dejarlo ahí, volver de nuevo y todo eso. Y además me da la posibilidad de experimentar, o sea, quitar cuando no me gusta, volver a meter arriba, ¿tú comprendes? El acrílico también, pero primero es muy frío y no huele a nada casi, pero es muy frío, como técnica muy frío. El acrílico se inventó básicamente para cosas publicitarias eso, y después entonces los pintores lo cogieron. Además no está probado que dure, no se sabe, el acrílico es reciente, el óleo es de Renacimiento, ya se sabe que dura. Entonces eso, y de los estilos, ya te dije, yo he pasado por todos los estilos, por una razón, fíjate, yo se lo achaco una razón muy importante. ¿Qué pasa? Cuando tú haces una escuela de arte, el ciclo completo de la escuela de arte, en la escuela de arte te enseñan a trabajar diferentes técnicas, ¿comprendes? Y te van moldeando más o menos una manera de ser según tu carácter, tú mismo te vas dando cuenta de lo que te interesa. Y ya cuando tú sales de la escuela de arte ya tú tienes un estilo prácticamente, ya tú tienes casi un estilo, o sea, una manera de hacer las cosas. Pero como yo no hice eso, yo no aprendí a hacer paisajes, yo no aprendí a hacer retratos, yo no aprendí a hacer naturalezas muertas, yo no aprendí a hacer nada y no aprendí la técnica del óleo, ni la técnica de la acuarela, ni la técnica del carbón, ni la del lápiz. Yo estos 50 años lo que he hecho, yo solo lo hice en una entrevista que me hice, la última entrevista que di a Juventud Rebelde, que yo le decía que yo voy a mi estudio y me siento en el pupitre a aprender. Pero en este caso no aprendo del profesor, aprendo de mí mismo. O sea, yo voy investigando en la obra, a veces, por supuesto que me cacho 16 veces hasta que llego a la forma. A veces a mí me da gracia porque yo digo, bueno, estás de madre, has descubierto algo que si te hubiéramos dado clase
Que eso se lo dan a los muchachos de la escuela, lo saben hacer mejor que tú, como tú te has metido 6 meses para tratar de saber cómo se hace esto. Pero eso es un vacilón, porque te vuelves como que te da la impresión de que tú lo descubriste. No importa que eso esté descubierto ya, pero tú lo descubriste. De pronto te enteras que la Tierra es redonda. Ah, mira, no, pero hace tiempo, yo no lo sabía, como no lo sabía, lo descubrí. O sea, yo llegué por mi experiencia personal a descubrir que la Tierra es redonda. Eso no tiene, eso no se paga con nada, ¿tú comprendes? Porque es tu experiencia personal. Así es como se descubren las cosas. La única forma de descubrir algo es por la experiencia personal de uno. Porque te lo digan no, y así he descubierto, así he hecho toda mi obra. ¿Tú me entiendes? Ir descubriendo y descubriendo el proceso que se llega al final del estilo. Y eso para mí me ha servido para mucho, porque realmente me siento un descubridor en cada cosa. Porque dice que las cosas son buenas, ¿no? Las cosas son lo que son. ¿Comprendes? Y ahora la pregunta principal que te quería hacer, ¿cómo piensas que ha influido lo que es la cultura cubana, lo que es la Cuba, desde tus inicios como pintor? Porque claro, si lo vemos dialécticamente, no somos la misma Cuba del 69 que la que tenemos hoy en día. ¿Cómo ha influido la cultura cubana en tu obra? Sí, es una pregunta interesante, pero te va a asombrar la respuesta. Sí, y yo podría decirte que ha influido de manera definitoria. Y te lo voy a explicar, cuando te lo explique, te vas a caer para atrás. Mira, cuando yo empecé a pintar, ya en serio, en el año 70, o sea, empecé ya a pintar como profesional en el año 70. Chicos, yo tenía una idea clara, o más o menos clara, pero era una idea de lo que yo quería hacer en arte, fíjate. Yo, por supuesto, en el corto tiempo que yo tuve en la escuela de arte, me enseñaron técnica y cosas de eso, pero yo sí, ya inmediatamente, o sea, yo llegué a la escuela de arte, me di cuenta que ese era mi ambiente, que eso es lo que yo quería hacer, y ya dije, ya no voy a hacer otra cosa que esto. Pero yo sí estudié mucho las cosas del arte, o sea, la historia del arte, los libros de historia del arte y todo eso, y pintura cubana, obviamente. El museo de aquí, que tiene una colección excelente, en el museo de La Habana, o sea, pintura, bueno, y en los estudios de los artistas que en aquel tiempo no eran ni museables, siquiera, no sé, que eran artistas normales, ¿no? Que tú ibas a los estudios de ellos. Entonces yo inmediatamente supe una cosa, hablando de la vanguardia, la vanguardia de los años 20, con Víctor Manuel, Carlos Enrique, Acosta León, después le más para acá, Víctor Manuel, Carlos Enrique, esta gente, Arches. Yo me di cuenta de una cosa, en la lectura que hacía, que se identificaba el arte cubano con el colorido exorbitante, en esencia con el colorido. Y eso era un problema que venía desde Vermeer y toda esta gente, estos artistas que no eran cubanos, que cuando pintaron grabaron los paisajes cubanos, lo que hacían era realmente hacer paisajes europeos, o sea, de los artistas europeos, de los romanticismos y todo eso. Entonces eso como que caló en la conciencia colectiva de los artistas, y los artistas empezamos a creernos realmente que en Cuba había mucho color, un color exorbitante. Y contra eso fue lo primero que yo fui. Lo tenía claro. Primero, voy a hacer un arte en blanco, negro y gris. No quiero saber nada del color cubano. Ya. Porque me parecía una mentira repetida a través de los años. 2, iba a destrozar todo lo que tenía que ver con la visión del cubano. Eso lo fui haciendo, y en el 79 ya, porque acuérdate que tuve 3 años de servicio, 75 a 79, o sea, desde el 70 al 75 trabajé un poco, en una vida muy errática, pero trabajé un poco, me metí 3 años de servicio, pero en el 79 cuando salí ya lo tenía claro, porque tuve 3 años para pensar en lo que quería hacer. A lo mejor influyó mucho el encabronamiento de estar en el servicio, ¿tú comprendes? No, tampoco eso, pero yo lo tenía claro ya lo que yo quería hacer. Entonces me fui, hice la exposición esta de versiones y diversiones, donde cojo obras de Renacimiento, el Barroco, y las destrozo, un expresionismo violento en blanco y negro.
Pero otra parte, que Mosquera, el crítico Gerardo Mosquera decía que era que le parecía más interesante, que cojo temas de los cubanos, como puede ser el tocador de la U, tríos de cantantes cubanos con vestimenta de esto, de guayabera y eso y lo otro, tocando instrumentos cubanos en blanco y negro y destrozados completamente, eran unos monstruos aquellas cosas. Y ese fue el comienzo mío, como yo le entré a la cultura cubana, o sea, tratando de destrozar los mitos que me habían enseñado que era arte cubano. Por una razón muy sencilla, después lo aprendí con el tiempo, que no estaba tan equivocado. Cuando yo empecé a viajar a Europa, me di cuenta que el mito del color cubano es eso, exactamente un mito que nos trajeron los europeos, que sintieron nostalgia por el color de Europa. En otoño en Europa hay 10.000 colores en un bosque. Aquí en primavera, verano, otoño, invierno hay el mismo verde. Por una razón sencilla, ¿sabes por qué? Ahora cualquiera que oiga esto dirá, no, porque este está ciego, no ve. No, el problema es que a las 12 del día, con el sol que hace en este país, no hay color, hermano. ¿Tú comprendes? Todo se vuelve plano porque hay demasiada luz. En el otoño europeo hay una luz filtrada. Entonces tú ves los árboles amarillos, los árboles rojos, los verdes, los diferentes tonos de verde. Entonces eso, para mí, fue una comprobación de que no estaba equivocado, que era lo que yo quería hacer. Por un lado, canalizaba la rebeldía propia de un muchacho de 17 años, que había salido de unas pecas y lo habían expulsado a ver que todo eso, canalizaba destrozando todo lo que me encontraba a mi paso en pintura. Y por otro lado, ponía una bandera, que también es una actitud rebelde, ¿no? Muy rebelde, de hablar, de hacer arte en Cuba, con temas de arte cubano, en blanco y negro, y además arte en hueso. Después, pero no sé si fue junto, pero yo no voy a decir que soy un precursor ni nada de eso, no voy a hablar de eso. Pero yo no sé si después, unos años después, como dice García Márquez, o en ese mismo momento, ahora no lo puedo recordar, se dio un movimiento en Cuba que se llamaba el bad painting, o sea, el arte feo, el arte malo. Y entonces, de pronto, cuando vieron mi cuadro, unos artistas, unos críticos dijeron, oye, pero esto es bad painting. Bueno, esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo hago. Yo no sé si es bad painting o good painting, pero esto es lo que yo hago. Pero bueno, yo viví en Nuevita, en eso que hago. O sea, si realmente de alguna manera estuve en los iniciadores del bad painting, nadie me lo va a reconocer por una sencilla razón, porque se supone que ese movimiento estaba en La Habana, no allá en Nuevita, yo solo, sin referencia de nada. Pero bueno, así surge. Ese es mi contacto con mi primer contacto definitivo y definitorio con el arte cubano. A partir de ahí, eso, o sea, yo empiezo a quitarme del lastre, no porque sea malo, me encanta ver las pinturas de Acosta León, de Carlos Enrique, de esa gente, me encanta. De hecho, en un momento determinado estuve muy influenciado, no sé, por Acosta León, un pintor que a mí me fascina, me interesa mucho, que tuvo una muerte muy prematura. Pero ya después yo me di cuenta que yo no quería ser un artista, ni local. O sea, no me interesaba ser una gloria local, no ser un artista local. Y dos, no me interesaba ser un artista cubano. Quiero decir, o sea, soy un cubano que pinta, no un pintor cubano. Esa historia la tuve bien clara. Yo, por supuesto, me siento orgulloso de mis raíces, de mi nacionalidad, defiendo este país y de hecho me he quedado aquí. Pero con la pintura es otra historia. O sea, yo siempre quise hacer una pintura que se viera aquí o se viera en Berlín, la gente no se extrañara demasiado. De hecho, por ejemplo, me puse una vez en Berlín, fue muy buenísimo, ¿qué se hizo? Y me di cuenta que los alemanes no se extrañaban de aquello, o sea, no se extrañaban porque se extrañaban de algo, o sea, de no encontrar lo típico, o sea, palmas, puntarecos, cosas, referencia a esas cosas, o la cosa de la negritud, ¿sabes? Referencia a lo africano, y eso que era lo que en un momento determinado marcó el arte cubano. Y ya cuando empecé a ir a Europa, sí me di cuenta de que yo estaba muy cómodo con un artista europeo. Muy cómodo con el color
local, por ejemplo en Mallorca, de pronto me encontré con los negros, los grises, los ocres, los sienas, que eso de Cuba, me metí a eso. Y dije, perfecto, no estoy tan ido, o sea, hay gente en el mundo que lo hace de esa manera. En estos momentos ya me olvidé de esa historia. Ahora yo sigo queriendo hacer un arte que pueda estar puesto en cualquier parte y que no tenga una referencia directa con el entorno, con la manera de que se supone que somos nosotros o el entorno que somos. Porque yo creo que todo eso es mito para turistas. La candonga. Sí, eso es mito para turistas. Esa es la forma de explicar a la gente. De hecho, por ejemplo, la primera vez que estuve en Mallorca, la persona que nos fue a recibir se extrañó que fuera blanco, lo primero. Usted está loco, usted piensa que en Cuba todos son negros. Pensaba que la va a convencer que era una persona de color. No lo digo peyorativamente, sino lo digo para que tú veas cómo se empiezan a fundar los mitos y la gente empieza a recibir, porque es a veces lo que vendemos nosotros del país. Y yo estaba en contra de eso. Por ahí vienen mis contactos y la influencia que tuvo la pintura, Cuba, la nacionalidad cubana en mí, fue totalmente distinta que podía haber tenido otros pintores. O sea, no fue seguir la línea de repetir lo mismo, las palmitas, las buguerías, la bugadena, la africanía, el arte africano, la santería, eso, sino sencillamente ir todo lo contrario. Tú no te puedes imaginar la cantidad de problemas en los años 70 que me buscó pintar en gris. Lo primero es que me dijeron, lo menos que me dijeron, lo más leve que me dijeron que era una pintura pesimista. Pero eso era muy grave, porque en ese tiempo todavía estaba la efervescencia en el país y había que todo el mundo teníamos que ser felices. Todo el mundo teníamos que ser felices, y todo el mundo feliz, y de pronto se aparece un tipo pintando en gris, o sea, con esa pintura que ellos decían que era una pintura derrotista, que eso me costó. Eso te llevaba inmediatamente a una etiqueta que cuando te la ponían era muy difícil limpiártela, porque era como esa cosa que hacen a las vacas que te las ponen ahí, después no te quitan más nunca. Eso era una cosa que se llamaba, que se debían calificarte de diversionista. Yo seguí, me acuerdo que a mí me mandaron en el año 84 a una cosa en La Habana, a la Escuela Nacional de Cuadros de la Juventud. Yo nunca he sido militante de la juventud ni del partido, pero ellos hicieron un aula allá en la Escuela Nacional de Cuadros de la Juventud para jóvenes artistas. Cuando llegué allá me di cuenta, y además estoy encantado de que me hayan mandado para allá porque conocí unos amigos excelentes. Algunos murieron y a otros los conservo hasta hoy, amigos excelentes. Pero me di cuenta enseguida que los 30 y pico de jóvenes artistas que estábamos ahí eran 30 y pico cabezones de toda la isla. O sea, lo habían llevado ahí para domarlo ideológicamente y todo, porque éramos artistas jóvenes que ya brillábamos, pero estábamos atravesados. Y aquello fue una experiencia buenísima, porque realmente los profesores que tuve de ahí, de pronto me volví alumno, en un momento determinado me di cuenta que yo era casi un niño otra vez, porque me volví un alumno. Bueno, de hecho éramos alumnos. Y los profesores que estuve de ahí fueron los mejores profesores que he tenido en toda la historia. Mira, el profesor de historia de Cuba me enseñó cosas de la historia de Cuba que yo ni remotamente conocía. Me imagino que los historiadores, sí, por supuesto, los historiadores lo conocen, pero no hablan del tema. Las contradicciones entre los caudillos en el siglo XIX, los problemas después con los movimientos insurreccionales, todo eso me lo dieron ahí. Y dije, pero esta gente se volvió nosotros vinimos aquí a que nos domen y lo que nos están poniendo más cerreros. Y entonces, porque historia del movimiento obrero, todas las cagazones que había, filosofía, todo. Pero imagínate tú, cuando fuimos a estudiar marxismo, ¿no? El profesor nos dijo, fíjate lo que voy a decir, aquí no lo hay, pero no quiero que lo traigan de la calle. No quiero ningún manual. Aquí el marxismo no se va a estudiar por manual. Ni Constantino, ni Afanasi, ese que anda por ahí. Eso ni aquí no está en la biblioteca, pero aquí no lo traigan. Aquí hay que estudiar todo por los clásicos. Y hay que leerse el Capital. Así, el Capital. Ahora yo, no, después hay que estudiar por el Capital.
todo lo que se diga aquí hay que estudiar por el capital. Aquí no se ve que es fanacia ni contra. Oye, yo dije, pero esta gente está loca, esta gente está peor que yo. Esta gente son más locos que yo. Bueno, así, mi hermano. ¿No me entiendes? Entonces, ya te digo, me mandaron para allá y, bueno, y tuve esa formación, eso, ya después vine, ya se supone que había estado en la escuela de Ecuador de la Juventud. Pero ahí en Ecuador de la Juventud fue una vez un señor que era el ideológico de la Juventud Nacional, para hablar con nosotros en una conferencia. Mazzabala, nunca se me va a olvidar de ti, el apellido Mazzabala. Y Mazzabala lo conocía a todo el mundo. Mazzabala va a dar una conferencia al grupo joven artista. Empieza a hablar de las tendencias ideológicas, de espiada, de todo eso. Y entonces de pronto dice, en medio de la conferencia, por ejemplo, esos artistas que tienen una visión pesimista de la vida, que trabajan su obra en grises, que no ven el color y la alegría en ninguna parte. Ya, tranqui. Bueno, levanto la mano. Dígame. A ver. Usted se está refiriendo a mí, ¿no? ¿Quién es usted? Bueno, yo creo que usted me conoce, pero yo el juez. Ah, bueno, yo sí. Usted se está refiriendo a mí con eso de los libros. No, yo lo digo en sentido general, usted no lo está diciendo en sentido general. Usted se está refiriendo a mí. Entonces yo le pediría, por favor, que habláramos claramente del tema, porque usted está diciendo que los grises, los artistas que tenemos grises, tienen una visión pesimista de la vida, y no, y me está llevando casi contra la pared, me está acusando casi como que yo soy contrarrevolucionario. No, usted me está diciendo, porque tenemos una visión pesimista de la vida, no vemos la alegría, la construcción del socialismo, que todo eso. Y yo le voy a aclarar una cosa, usted sabía que el luto en la India es blanco. Ah, no lo sabía. Ah, bueno. El luto en la India es blanco, pero que en otros, puede ser que en el Tíbet el luto sea rojo y en otro lugar se lo llevan porque la humanidad es muy compleja, nosotros no somos el centro de la humanidad, nosotros somos una islita y yo pinto, o sea, las motivaciones que yo tengo para pintar en blanco, negro y gris, usted no las sabe. Y yo le pido que si usted se interesa por mi obra o se interesa por los artistas, usted dice que pinta en gris, en este país no somos tantos, posiblemente sea yo nada más. Después usted y yo podemos hablar, pero si quiere lo hablamos aquí en público y todo el mundo se entera de cuál es la motivación que tenemos cada uno. Porque entonces además le digo ambas, porque le voy a decir una cosa. Suponiendo que mi pintura fuera en grises porque soy pesimista, bueno, y usted sabe las condiciones que yo tengo de mi vida. Usted sabe lo que es mi vida, usted sabe lo que ha sido, usted me conoce a mí. No te pongas así, no, usted no me conoce, pues véate todo el mundo, usted me conoce a mí. Y yo le voy a decir una cosa, la revolución puede ser muy buena, muy esto, lo otro, pero la revolución no le va a resolver todos los problemas a la gente. Y entonces si tú le digo, le voy a citar una cosa, un poema de Ernesto Cardenal, que dice, me enteré que andabas con otro y escribí este poema contra el gobierno por el cual estoy preso. Y le dije, ¿se da cuenta? Usted puede tener una actitud pesimista y no es que usted esté fajado con el gobierno, sino que la novia lo dejó. La novia lo dejó y usted se puso pesimista. Y usted me puede decir a mí que sí, que la vida es maravillosa, que todo es maravilloso ahora, pero yo estoy hecho tierra, estoy deprimido. Y yo tengo todo el derecho de pintar eso, porque yo soy un artista. Yo soy una persona que estoy dando testimonio de mi tiempo. Y eso forma parte del testimonio de tiempo. No todo es alegría. Hay que decir también que hay gente que sufre por las causas que quiera. Hay gente que sufre. Porque no todo es, ¡ay, qué bueno, banderita y todo! Oye, mira, lo dijimos. Muchas felicidades. Vamos a hablarte de lo último que estoy haciendo. Ahora estoy enfrascado. O sea, yo siempre he sido un artista figurativo. Desde los 70 que empecé a pintar hasta ahora siempre he sido un artista figurativo. Pero ahora estoy enfrascado en una serie desde el verano, la estoy pintando, que se llama El Vacío, y que es una serie que no es figurativa. Yo siempre digo a las personas que no es abstracta, o sea, solamente no es figurativa, pero tampoco es abstracta, tampoco es surrealista, o sea que es una serie que yo lo califico como arte contemplativo, o sea, la idea es crear cuadros con un patrón determinado. El patrón que es un círculo que está en el medio. Los que tenemos ahí adelante. Ese patrón se va a repetir en todos los, se está repitiendo en todos los cuadros.
Y la idea es, primero, o sea, apartarme de la búsqueda de la originalidad. Tú sabes que los artistas siempre están buscando ser originales a toda costa, crear algo nuevo y eso. Entonces yo lo que estoy tratando es, a cabo ya de 50 años, apartarme de eso. Primero me aparto de la figuración y después me aparto de la originalidad. O sea, he cogido una cosa que se parece mucho a los mandalas tibetanos o a las cosas que hay por allá por Sudamérica, inclusive en Cuba también se repite este patrón, que es el círculo este en el medio de eso. Y entonces obligar a la gente a que asuman el cuadro con una actitud contemplativa, como mismo, o sea, como un fenómeno más de la naturaleza, como mismo verían un amanecer o un atardecer o caer la lluvia o no sé, o anochecer, no sé. Y con esa filosofía es que estoy pintando las obras. O sea, que no intenten de buscar en los cuadros ni un mensaje, ni una lección, ni nada por eso, sino que traten de asumir la obra solamente con eso, con una cosa para contemplar y que no va más allá de eso, lo que puede decir para cada persona un amanecer o un atardecer, o ya te digo, la lluvia. Esto es muy raro, me doy cuenta que es muy raro, la gente va a pensar que estoy ya loco de remate. No, para nada. Porque en el contexto cubano, las obras desde los 80 para acá son obras que están incidiendo mucho en la realidad social, de alguna manera la están cuestionando, la están criticando y eso, los problemas sociales que hay en el país. Y entonces yo también participé de eso en algún momento determinado, pero ya me cansé de eso. Me di cuenta que la función del arte, al menos la que yo entiendo ahora, no es esa. No es esa para nada. Eso es función de los políticos, y que son los que tienen que arreglar el potaje. Entonces, ahora es ese tipo de arte que estoy haciendo. Bueno, siendo usted un pintor con, bueno, casi 50 años de experiencia. O sea, ahorita cumplo 50. Ahorita, si Dios quiere, como dice la gente. Yo no soy creyente, pero si Dios quiere, vamos a decir si Dios quiere. Y una obra tan prolífica. ¿Hay algún pintor que a usted, o sea, le llame mucho la atención, le guste? ¿Le gustaría? Bueno, a ver. Tanto cubano como del mundo entero. No. Cuando yo empecé a pintar en el 70, o sea que salí de la escuela y empecé ya profesionalmente a pintar. Por ejemplo, indudablemente el que me ha seguido toda la vida, desde entonces acá me ha seguido toda la vida, y el que sigo admirando y cada vez que veo una obra de él es Picasso. Eso no es raro, mucha gente Maestro le gusta Picasso, mucha gente le gusta. Claro, Picasso es un pintor del siglo XX, pero yo también me considero un pintor del siglo XX. O sea, yo no pasé para el siglo XXI, yo estoy allá todavía y admiro la vanguardia, cosa que ahora es pecado. Mira la vanguardia, pero yo miro la vanguardia realmente. Entonces, por ejemplo, de los pintores cubanos, el pintor que siempre más me interesó a mí fue Fidelio Poza. No es porque pintara como él ni nada, porque pintar como Fidelio Poza es casi imposible. El pintor camagüeyano, pero que eso toda su obra fuera. Pero es un pintor raro dentro de la vanguardia del 20, rarísimo. Todo el mundo trataba de buscar la cosa de la cubanía y eso, y Fidelio lo que pintaba era beata en blanco y grises y cosas de eso, y por eso es lo que me llama la atención de este artista. Y por ejemplo, en algún momento determinado, cuando empecé, me gustaba mucho otro artista que me gusta mucho, pero que ya lo dejé atrás muchos años, que era Acosta León. Acosta León me gustaba, un pintor que murió de una forma extrañísima. Realmente no se encontró nunca su cadáver, pero bueno, no es solo eso, sino por lo que hacía. Y así. Pero bueno, por ejemplo, me gusta mucho por las cosas matéricas, me gusta Dubuffet. Jean Dubuffet me encanta. Me gusta Tapia, el pintor catalán. Veo las obras de Tapia, me quedo alucinado. Lo que pasa es que los cubanos tenemos una condición, o sea, mientras Tapia puede, o sea, y digo salvando la distancia, o sea, Tapia es un maestro y yo soy un pintorcito de provincia, pero salvando la distancia, Tapia puede darse el lujo de hacer esos cuadros inmensos con una capa así de cemento, de piedra, de cosas, de esto pegada, porque no tiene que pensar en envolver los cuadros. Pero los pintores aquí en Cuba, en una provincia, tenemos que pensar en hacer un cuadro que después se tiene que envolver para que alguien se lo lleve.
si se lo va a comprar, porque nadie no hay forma de que se lleve el cuadro así. Entonces esa condición de alguna manera te limita todo. Si quieres ser un pintor matérico, te limita a hacer una materia virtual, de alguna manera, para decirlo, o sea, que parezca materia, pero que no sea materia. Esos son, en realidad, mira, hay un pintor que lo conocí en el 94 y me encantó su obra realmente, que siempre tuve que tener mucho cuidado de no irme para el lado de él, que es un pintor de mallorquín que se llama Miguel Barceló. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Importantísimo en el arte. Aquí en Cuba no se conoce mucho, desgraciadamente, de Miguel Barceló, pero es un pintor importantísimo. Bueno, pues esos son los artistas que más o menos. Pero en general todo el mundo, sí, todo el mundo te da un poco de algo. Pero lo que más, pero fíjate, paradójicamente, quien más me ha influenciado a mí no son los artistas plásticos. Quien más me ha influenciado a mí en toda mi obra a través del tiempo ha sido la literatura. O sea, yo he encontrado en la literatura todo lo que me ha hecho falta para pintar. ¿Algún escritor en específico? Todos, o sea, no sé, Germán Hesse, Albert Camus. Hice en el 88 una gran exposición de cuadros de 5 metros ahí en el museo, cuadros inmensos, que se llamaba Cuadros Humanos. Y claro, tiene que ver mucho con poemas humanos de César Vallejo, del poeta peruano César Vallejo. Y después en el 93 hice una exposición que a mí me gustó mucho, que se llamaba Postales de Orán, que estaba basado en La Peste de Albert Camus, o Camus, como le dice la gente. O sea, la novela La Peste. Eso más o menos es lo que he hecho. Pero bueno, en general la literatura yo busco mucho la literatura. Me gusta mucho. Y a los pintores que me preguntan, que nadie me pregunta, pero los que me preguntan, yo le digo que cuál es la cosa, o leer. Hay que leer. Hay que leer. Hay que leer bastante. Ver mucha pintura original, preferiblemente. Aquí es difícil, pero hay que ver la original. Porque, por ejemplo, lo que pasa es que el Guernica y la Mona Lisa pues, la ves en un libro del mismo tamaño. Y entonces la Mona Lisa es un cuadrito y el Guernica es un cuadrazo. Entonces no puedes tener el sentido de lo que son las obras hasta que más. Ver, por ejemplo, las obras del pop americano, de Andy Warhol, de Lichtenstein sobre todo, vamos a poner de Lichtenstein, que tiene bolitas, ¿sabes? Que tiene bolitas como los cómics. Cuando tú la ves en foto, te parece que esas bolitas están casi pegadas. Cuando la ves en original te das cuenta que está la marca del pincel, o sea que él no se cohibió, hizo la marca del pincel en la bolita, porque era como voy a hacer. Y fíjate qué interesante, aquí pasó una cosa interesante. Después del pop art y de la nueva figuración y de la escuela de San Francisco, aquí llegó precisamente por los años 80 llegó un movimiento que se dio en varios lugares, pero bueno, en Estados Unidos era fuerte también, que era el fotorrealismo o el hiperrealismo. Fíjate qué interesante, el hiperrealismo. ¿Qué sucedió en Cuba? Los artistas cubanos no habían visto originales de hiperrealistas, de Duane Hanson, de toda esta gente. Y entonces lo único que habían visto era láminas. Pero claro, la lámina estaba satinada. Y entonces cuando tú ves los cuadros de Gori, de Arturo Cuenca y eso, de Flavio Garciandí, inclusive, que está ahí en el museo, de hiperrealistas, te das cuenta que ellos se torturaban por buscar el acabado que veían en las reproducciones. Pero los cuadros hiperrealistas no tienen ese acabado de reproducciones, o sea, no tienen esa, ¿cómo se llama? Ese barniz. Los cuadros son pinturas normales. Y entonces, fíjate qué interesante que salió como una nueva escuela. O sea, el hiperrealismo cubano no tiene nada que ver con el hiperrealismo norteamericano por esa circunstancia, ¿no?